Pues les damos la bienvenida a una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida. Para mí es un placer darles la bienvenida esta tarde. Soy el pastor Juan González y de nuevo a las personas que van a ver la enseñanza grabada a través de nuestro canal de YouTube, volviendo a las raíces de nuestra fe. Como siempre, les pedimos su apoyo. Si la enseñanza les gusta, les bendice, recomiéndenla. Denle en el pulgarcito arriba, el like, para que la plataforma recomiende la enseñanza a más personas que, como ustedes, quieren aprender más de la palabra de Dios desde la perspectiva del pensamiento hebreo, que es lo que enseñamos en este canal. Dejen sus comentarios, vean esta enseñanza hasta el final, porque estoy seguro que les va a bendecir, y a las personas que no se han suscrito, pues lo hagan para que este proyecto siga creciendo. Y sin más preámbulo, hoy traigo para ustedes la cuarta enseñanza ya de la serie que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. Me refiero pues a este tema que le hemos llamado Descubre las raíces de tu fe y tu herencia espiritual. Y como ya lo dijimos, este tema es importante porque conocer las raíces de donde viene nuestra fe en el Mesías, la escritura que siempre hemos leído, que hemos estudiado, pero bajo esta perspectiva, nos va a conectar con la herencia espiritual, que es lo que nutre nuestras vidas, nuestra fe, nuestra esperanza, y esperamos que estas enseñanzas vayan fortaleciendo más nuestra confianza en el Señor. Amén. Y traigo para ustedes el tema de hoy que le hemos llamado precisamente el pacto con Abraham. Esta figura clave en la fe, sabemos que es conocido como el padre de la fe, el origen del plan de salvación y del cual viene el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar sobre este tema, el pacto con Abraham, su significado, su cumplimiento y su alcance. Y créanlo que aunque es una enseñanza que hemos escuchado muchas veces, yo lo he estudiado, lo he predicado por varias veces, pero la perspectiva que vamos a compartir hoy va a ser algo que nos va a ayudar a aclarar más el significado teológico de esta escritura. Y bueno, para los que no vieron la enseñanza pasada, el número 3 de la serie que le llamamos ¿Quién es la iglesia? Si había un nuevo pacto con la iglesia gentil, si son los gentiles el nuevo Israel espiritual, lo cual ya aclaramos en esta enseñanza que ya está en nuestro canal. Para las personas que no la han visto, recomendamos que lo hagan porque es básico poder comprender quiénes formamos parte del pueblo de Dios y no confundirnos, porque hay muchas falsas enseñanzas que distorsionan la palabra respecto a este tema. Y entrando rápidamente al tema, les pido que pongamos atención porque hoy traigo para ustedes mucho que compartir y nos vamos a ir rápido. Para algunos va a ser un repaso, para otros quizás van a aprender cosas nuevas. Y la enseñanza de hoy nos traslada hasta la época de los patriarcas, en el libro del Génesis, dentro del llamado periodo patriarcal, y lo más destacable pues son los pactos establecidos por Adonai, el Señor, con cada uno de los padres específicamente del pueblo de Israel, empezando con Abraham, con Isaac, que aquí pongo el nombre hebreo, y Jacob, que se traduce como Jacob, porque aquí nos relacionando con los nombres hebreos, que son los nombres originales de estos personajes de la Biblia. Y de ellos tres, Abraham, Isaac y Jacob, se desprende todo el proyecto de salvación que luego va a continuar a lo largo de toda la escritura. Y aquí la clave es preguntarnos primero, ¿en qué consiste hacer un pacto? Si el Señor hizo pacto con estos tres personajes, bueno, pues vamos a ver en qué consistía bíblicamente hacer un pacto. Y bueno, ¿qué significa tener un pacto? Los pactos en la Biblia tienen una trascendencia para toda la humanidad. El concepto de pacto o alianza proviene del término hebreo berit, que ahí lo pongo tanto en hebreo como la pronunciación berit, el cual representa un tratado, un acuerdo o un compromiso entre dos partes. Creo que es el mismo concepto que tenemos hoy de lo que es hacer un pacto, un acuerdo, un compromiso, sobre todo en el tiempo más anterior, donde dar la palabra y comprometer la palabra era algo muy serio. Quizás hoy en día
ya es algo más superficial, pero sabemos lo que representa un pacto entre dos personas, un acuerdo. Y el pacto, como sabemos, implicaba responsabilidades y beneficios para ambas partes, y sobre todo el carácter obligatorio que tenía, pues el cumplir con lo pactado. Así es de que muy importante esto, hay que entender el trasfondo de lo que significa hacer un pacto, y mayormente cuando ese pacto era entre el Eterno, nuestro Dios, y estos personajes de la Escritura. Ahora bien, voy a explicar rápidamente los tipos de pacto que hay en la Biblia. Las Escrituras nos muestran varios tipos de pacto. Por ejemplo, hubo pactos entre personas, pactos individuales, como el caso más conocido de Jonatán y David, ¿se acuerdan? De esto nos habla el primer libro de Samuel, capítulo 18, donde ellos se comprometieron a apoyarse, a pesar de que Jonatán era el heredero legítimo de la casa de Saúl. Él reconoció que el Señor había desechado a su padre y había elegido a David como el nuevo rey de Israel. Y a pesar del celo que tenía Saúl, que perseguía a David, ellos se protegieron, y al final David terminó conservando al último de los hijos de Jonatán. Pero también en la Biblia hay pactos familiares, como el que se dio entre la familia de Jacob y de Labán, su suegro y su cuñado también después, según el Génesis 31. Y desde luego los pactos nacionales, como el que hizo Yahweh con Israel. Así es de que hay varios tipos de pacto. Y como podemos imaginar, la presencia de Dios en un pacto trae consigo una serie de implicaciones teológicas y éticas de mucha importancia. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, ¿para qué hacer un pacto? Y alguien dirá, ¿por qué se requiere hacer un compromiso? ¿Qué relevancia tiene esto para la fe? Bueno, las promesas que el Eterno nos da, aunque alguien diga, bueno, pues no necesitan garantía, ¿verdad? Son seguras. Si Dios dice que va a hacer algo, le debemos de creer por ser el Eterno. Sin embargo, el significado que tiene la Escritura, el Señor no necesita, aunque no necesita confirmar su promesa en un pacto para que sea válida o digna de confianza. ¿Cómo no le podríamos creer al Señor? Sin embargo, lo que Yahweh hizo con Abraham no fue otra cosa sino subrayar el significado de una promesa que hizo con él, y ello nos sugiere que tuvo más en cuenta el beneficio que tendría para el hombre que el de una necesidad de parte de él. No sé si lo entendamos. El Señor más bien no lo hizo como diciendo, no es que tengo que hacer un pacto porque no voy a cumplir, sino más bien para ratificarle a él de los beneficios que va a tener si me cree, si se compromete conmigo. Entonces el beneficio al final de hacer un pacto con el Señor es más bien un beneficio para nosotros, porque al final, ¿qué lograría el Señor de más siendo Dios con lo que nosotros podamos aportar? Pues realmente no. Él sigue siendo Dios con o sin nosotros. Sin embargo, nosotros sí le necesitamos. Y necesitamos reafirmar las promesas que Él nos ha dado. Por eso la importancia de hacer pacto. Ahora fíjense bien, en la Escritura hay al menos dos tipos de pactos: los pactos condicionales o los incondicionales. En los pactos condicionales, Dios se obliga a sí mismo a cumplir su responsabilidad en el pacto, aún, bueno, si la otra parte cumple primero con sus responsabilidades. O sea, ahí hay una condición. O sea, el Señor dice, yo te voy a dar lo que te prometí siempre y cuando tú hagas tu parte. Ese es el tipo condicional. Sin embargo, en los pactos incondicionales, Dios se obliga a sí mismo a cumplir su palabra ofrecida en el convenio, aun cuando la otra parte no asuma sus responsabilidades. Ahora, ¿qué tipo de pacto a nosotros nos conviene? Alguien dirá, bueno, pues uno sin compromiso, ¿verdad? Donde Dios cumpla lo que dice que va a hacer conmigo, aunque yo falle. Y vaya que fallamos. Y vamos a ver ahí esos dos tipos de pacto, el que lleva una condición y el que es incondicional. Ejemplos de esto, vean, el pacto con Noé. Por ejemplo, en el pacto noágico, como se le llama, Adonai le asegura a Noé
una serie de cosas que no dependerían ni de lo que él hiciera, ni lo que hiciera su descendencia, sino exclusivamente dependían de la fidelidad de Dios mismo al dar su palabra. Sobre este juramento hecho por Adonai, podemos estar seguros que no faltarían, por ejemplo, en el pacto, que hubieran las estaciones del año. Y también después del diluvio le dijo, te prometo que no volveré a destruir a la tierra con un nuevo diluvio, con agua. Eso lo tenemos en Génesis 8 y 9. ¿Y se recuerdan cuál fue la señal que él dio a Noé y a toda su descendencia, a la humanidad, de que no iba a haber un nuevo diluvio universal? El arco iris, que por desgracia hoy lo han tomado con otros fines contrarios. El arco iris. Por lo tanto, el pacto noágico es un pacto incondicional. El Señor se comprometió a hacer lo que había dicho, aun si Noé y su descendencia cumplieran o no su parte. Ese es el ejemplo de un pacto incondicional. Ahora, tenemos un ejemplo de un pacto condicional. ¿Y cuál sería ese ejemplo? El pacto con Jeroboam, el primer rey de Israel fuera de la casa de David. El pacto que Adonai hizo con Jeroboam estuvo condicionado a su obediencia. Y es ahí donde en las cláusulas va a aparecer una palabrita breve, la partícula sí, que es una palabra condicionante. Y eso indica pues que el pacto se basa en una condición que se tiene que cumplir. Y veamos el pasaje, Primera de Reyes 1:38. ¿Qué le dijo el Señor a Jeroboam? Recuerden que después de que reinó David, vino Salomón y después el hijo de Salomón, Roboam, que fue el que tuvo leyes más duras para el pueblo y el pueblo se le rebela. Y ahí el Señor manda un profeta que le diga a Jeroboam, que era por cierto enemigo de Salomón, que él sería el nuevo rey de las 10 tribus, porque el Señor partió las 12, ¿se recuerdan? En 10 que le dio a Jeroboam, la casa de Israel, y las otras 2, la casa de Judá, que quedaron bajo el reinado de los reyes descendientes de David. Pero fíjense el pasaje, ¿cómo empieza? Si presentares oído, ahí está el sí condicionante, si presentares oído a todas las cosas que te mandaren y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, dice el Señor, yo estaré contigo y te edificaré casa firme y yo te entregaré a Israel. Y díganme si Jeroboam cumplió las condiciones que el Señor le dio. No las cumplió. Y de ahí que se desataron una serie de sucesiones de reyes que se mataban unos a otros para ganar el poder. Y ninguno cumplió los pactos que el Señor les había dado. De ahí que la casa de Israel se desvió desde un principio. Ahora vamos a referirnos ahora sí al pacto con Abraham. Esto solo como una introducción de la importancia y los tipos de pacto que hay en la Biblia. Y aquí, por cierto, voy a utilizar el nombre más apegado a la escritura, que es la V, en lugar de la B, como lo escribimos a Abraham, para que no se extrañe. El pacto con Abraham. Este pacto es sumamente importante para todos los creyentes, debido a las implicaciones proféticas, escatológicas, redentoras, mesiánicas y universales contenidas dentro del mismo. Si hay un pacto que tiene que ver con toda la humanidad y sobre todo los creyentes, es el pacto de Abraham, y muchos no lo entienden. Por eso quise predicar de eso. Por lo tanto, deberá ser estudiado este pacto con sumo cuidado y con una percepción teológica muy específica, sobre todo apegado al texto original. Porque como lo vamos a ver hoy, las traducciones a veces dejan muy fuera del alcance el contenido esencial de las enseñanzas. Y esto es bien importante, por eso aquí hemos estado enseñando el trasfondo hebreo de la escritura. Entonces, hay que distinguir que este pacto es muy importante en toda la escritura por el simple hecho de que todos los demás pactos que vienen después dependen de este. O sea, el pacto de Abraham va a trascender toda la escritura hasta Yeshua después de mucho tiempo. Así es de que muy importante aprender y entender esta enseñanza.
Y para ello tenemos que trasladarnos más atrás, en el Génesis, porque Abraham aparece en el capítulo 12, pero bueno, sabemos que desde un principio Adán y Eva en el huerto desobedecieron el único mandato y con ello entró el pecado en la humanidad, lo que llamamos la caída del hombre, la entrada del pecado. Y sabemos que después de la caída del hombre en pecado en el huerto del Edén, el Eterno proveyó una salida mediante la promesa que se hace en Génesis 3:15, ¿se recuerdan? Cuando le dice a la mujer, a Eva, ¿verdad? Dice, primero la serpiente te morderá en el calcañar, en el talón, y tú le herirás en la cabeza. Sabemos que para matar una serpiente solo en la cabeza hay que darle. Y aunque eso era algo simbólico, sabemos que era la primera mención de que de la descendencia de Eva, de la mujer, vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente que representa a Satanás. Eso es lo que dice Génesis 3:15. Entonces, en ese pasaje, el Señor hizo una promesa y se ligó a sí mismo a un juramento por medio del cual de la simiente de la mujer, en singular, y lo vamos a ver qué significa en este mensaje, de la simiente de la mujer haría surgir a alguien que se encargaría de dar ese golpe mortal en la cabeza de la serpiente. ¿Y sabe quién es ese alguien? Anuncia el advenimiento del Mesías. Desde el Génesis se está anunciando ya el advenimiento de un redentor, de un salvador de la humanidad, que finalmente derrotaría a Satanás. ¿Y por qué este pacto, esta promesa inicial es importante en esta enseñanza? Bueno, porque Dios tenía su plan. ¿Y cómo lo iba a llevar a cabo? Desde el huerto del Edén hasta el Mesías. Bueno, Dios tenía que desarrollar ya un plan bien elaborado. Y aquí hablamos de la elección de un hombre y de un pueblo. Porque para llevar a cabo su plan de redención para la humanidad, desde Génesis 3:15 en adelante, el Eterno quiso hacerlo mediante la línea de descendencia de un hombre llamado Abraham, a quien usaría como instrumento de redención para toda la humanidad. O sea, tuvo que empezar con alguien que le creyera para a partir de ahí hacer crecer toda una descendencia hasta llegar al Mesías. Y eso iba a tomar tiempo. De manera que de Abraham, y sabemos, de Isaac y de Jacob, proviene el pueblo de Israel, que es clave para comprender la acción redentora del Señor en toda la historia bíblica y para comprender las diferentes acciones proféticas que el Señor iba a desarrollar a partir de él hasta los tiempos del Mesías. Sabemos que Abraham se conecta con el pueblo de Israel y de Israel viene el Mesías. Así es de que muy importante esto, la elección de un hombre y de un pueblo era parte del propósito de redención para cumplir con esa promesa de Génesis 3:15. Y es aquí donde llegamos pues a la elección de Israel. Y quiero decir aquí, si nosotros eliminamos a Israel de la Biblia, como a veces el cristianismo que ya hemos señalado, la teología del reemplazo, de que Israel ya quedó fuera y ahora la iglesia gentil lo sustituye. Si nosotros eliminamos Israel, lo ignoramos o intentamos sustituirlo o desplazarlo por otro pueblo, la iglesia, para empezar es un grave error teológico, ya que Israel es la única nación de toda la tierra, oiga bien, cuya formación no obedece a circunstancias sociales, políticas o históricas, sino a la intervención sobrenatural de aquel quien se comprometió consigo mismo en la erradicación del pecado. Y aquí lo aclaro, a no ser por la elección que el Señor hizo de Abraham y su descendencia, Israel jamás habría existido como nación. Y vaya que Israel es una nación que tiene 3,800 años en promedio, desde que el Señor eligió a Abraham. Y antes de ellos y después de ellos surgieron civilizaciones poderosas como los babilonios, los asirios, los persas, los griegos, los romanos. Eran grandes civilizaciones. ¿Y dónde están? Muchas de ellas, bueno, ya desaparecieron. E Israel sigue ahí. Y aunque lo quieran exterminar, sigue ahí. ¿Por qué? Porque ellos deben su
subsistencia al plan del Eterno. Eso es bien importante entenderlo. Entonces no podemos quitarlos del panorama porque son el eje central por medio de los cuales se cumple toda la profecía bíblica. Ahora, nosotros sabemos que la salvación viene de Israel. La Escritura nos muestra que por medio de Israel vendría la revelación que Yahweh iba a hacer al hombre. Por medio de Israel vendría la palabra de Adonai al hombre. Por medio de Israel vendrían las promesas y los pactos. Y por medio de Israel vendría aquel quien se encargaría de dar ese golpe mortal a la serpiente antigua prometido en Génesis 3:15. El Mesías mismo lo declaró. ¿Recuerdan cuando platicó con la mujer en el pozo de Jacob en Samaria? La mujer samaritana le dijo: la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Y esa declaración es muy clara, es algo muy contundente esa frase. Ahora fíjense bien. Entonces, Israel es el instrumento que Dios quiso usar para traer la salvación. Pero quiero aclarar aquí también, porque alguien dirá, entonces la salvación es de ellos. No. El Mesías no dijo a la mujer que la salvación era de los judíos o la pertenecía a los judíos, sino dijo que viene de los judíos a través de ellos. Es decir, la salvación siempre es del Señor, pero Israel es el instrumento, el medio por el cual vendría la simiente que garantizaría la salvación a toda la humanidad. Por eso Pablo dice en Romanos 9 del 4 al 5, refiriéndose al pueblo de Israel. Pablo dice: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, la Torá, el culto y las promesas. Y de ellos mismos, el pueblo de Israel, son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Mesías. Y en la versión Reina Valera dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. En pocas palabras, de Israel proviene toda la bendición. No podemos hacerlos fuera. De ahí vienen los pactos, las promesas que alcanzan a toda la humanidad hasta hoy. De ahí provienen. Pero volviendo a Abraham. A Abraham el Señor le hizo una oferta maravillosa. El Señor es bueno para ofrecer cosas que a veces la humanidad no valora. Porque aunque nadie es obligado a entrar en un pacto con Dios, a menos que quiera hacerlo, porque hoy en día el Señor sigue ofreciendo bendición, salvación, y quiere incluir a la humanidad en todo lo que ha preparado dentro de su plan de redención, y la gente todavía se niega, como si perdiera algo. El Eterno, por ejemplo, manifestó a Abraham cuando se encontró con él en la ciudad de Ur de los Caldeos, ciudad que, por cierto, recientemente, años atrás, se ha descubierto que existe. Y ahí en Ur de los Caldeos, donde él vivía, le dio una oferta, y aquí lo que vemos en Génesis 12, del 1 al 13, el pasaje del que vamos a enseñar hoy. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Vaya contando estas bendiciones porque nos vamos a ir una por una explicando. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estoy leyendo Reina Valera, la versión que más se usa, Génesis 12, del 1 al 3. Esta fue la oferta. El Señor ofreció mucho y a cambio de no tanto. Pero alguien dirá, bueno, era difícil para Abraham salirse de su tierra y parentela, porque esa fue la condición. Lo vamos a ver aquí. Fíjense bien. Y para ello quiero explicar un poco más de contexto. ¿Quién era Abraham? Porque hoy en día cuando se habla de Abraham, pues el padre de la fe, el patriarca del cual viene el pueblo de Israel, así lo conocemos. Pero ¿quién era Abraham antes de que el Señor le hiciera esta promesa? Antes de ser llamado por Dios Abraham, ahí pongo su nombre, cuyo nombre original era Abram, sin la H, y ahorita vamos a ver qué representa ese cambio.
Él vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad en la región de Mesopotamia, que actualmente es Irak, el país de Irak. Él provenía de una familia que, según Josué 24:2 en la Biblia, servía a otros dioses, porque muchos pensarán que Abraham siempre fue creyente y no. Entonces, si él provenía de esta ciudad pagana, nos hace sugerir que Abraham no tenía inicialmente un conocimiento del Dios verdadero. Vivió en una nación que adoraba a otros dioses. De manera que en términos sociales, Abraham era parte de una sociedad politeísta, y sí, muy próspera, una ciudad próspera, pero en un entorno donde la idolatría era lo más común. Entonces él sirvió a otros dioses, su familia lo hizo. Venía de una ciudad pagana. Entonces él no era creyente en un inicio, pero así lo llamó el Señor, ¿eh? Y eso nos hace ver que a veces el Señor no ocupa, sino de corazones dispuestos, de donde vengamos. Dios puede hacer cosas maravillosas si la gente le cree. Entonces, en pocas palabras, Abraham era un pagano. Algunos se van a sorprender. ¿Cómo? ¿El padre de la fe era un pagano? Sí. Porque siendo que Ur era una ciudad pagana y politeísta en la que cada persona, oiga, y cada familia podía tener un Dios distinto. Abraham fue sin duda un gentil, idólatra, pagano, politeísta, y viviendo en la ciudad más avanzada de aquel tiempo, hablamos cerca de 4000 años, pero muy paganizada. De hecho, se han hecho descubrimientos en el lugar que había ídolos de todo tipo. Y conocer estos hechos es importante porque nos coloca en la perspectiva adecuada para comprender mejor las implicaciones del desafío que sin duda significó la oferta. Oiga bien, la oferta que el Señor le hizo a Abraham. Lo vamos entendiendo. Y sobre todo del desafío que sin duda significó esa oferta que el Señor le hizo a él, porque alguien dirá, bueno, pues nomás le pidió que saliera de su ciudad y de su cultura pagana. Pero si viera que eso es difícil para mucha gente. Cuando usted le dice a las personas, oiga, véngase y busque de Dios, deje sus creencias no bíblicas, lo que hace, y la gente al igual hoy la piensa, ¿no es cierto? Y aunque usted le diga, mire, el Señor le ofrece salvación, sanidad y restauración, la gente dice, no, pues es que es mucho lo que pide, dejar lo que yo hago siempre. Y la gente la piensa, por dejar sus prácticas, sus creencias. Entonces no crea, aunque el Señor le ofreció mucho a Abraham, pero esa condición de sal de tu tierra y tu parentela, pues no era fácil. Sin embargo, veamos. Aquí hay al menos algunas piezas claves en este pacto, y me voy a ir pieza por pieza. Primero, es el Eterno quien busca a Abraham y no Abraham al Eterno, a Yahweh. Muy importante, el día de hoy ocurre lo mismo, dígame si no. ¿Será más fácil que el hombre busque a Dios o Dios busque al hombre? Pues siempre el Señor es el que nos llama, y incluso a muchos que ni preguntábamos por él. Por lo tanto, el pacto abrahámico es un pacto sobrenatural, porque el plan original, la iniciativa original es el Señor que nos busca. Segundo, Abraham debía salir de Ur, su tierra, y también de su parentela, o sea, dejar su familia. Y esta oferta implicaba una condición de obediencia. Era un pacto, por lo tanto, condicionado a que él obedeciera, dejando su cultura pagana. Y tercero, la obediencia de Abraham estaba condicionada a la fe. Porque, oiga bien, Abraham debía creer que el Eterno haría lo que él le había prometido. Y vaya que Abraham no pidió un plano y dijo, a ver, ¿dónde está la tierra? ¿Qué extensión es? Me conviene, traes fotos. Hoy cuando alguien quiere comprar una propiedad, pide todas las evidencias, ¿no? ¿Cómo está el terreno? ¿Es fértil? ¿Hay agua? ¿Está parejito? No sé a dónde me va a llevar. El Señor nada más me dice, te voy a dar una tierra, te voy a bendecir, pero ¿dónde está esa tierra? Fíjense, tenía que creerle al Señor sin tener tantas pruebas y evidencias. Ahí está la dificultad hoy. Sigue siendo difícil para la gente creerle al Señor. La gente quiere pruebas, quiere ver, pero en eso consiste la fe.
Y bueno, aquí es donde hablamos pues de un pacto de fe. El pacto de Abraham fue un pacto de fe. El Eterno promete a Abraham una tierra, pero no le muestra la tierra hasta ese momento. La promesa debería ser recibida en fe. Por lo tanto, Abraham le creyó a Adonai y salió de Ur. Y dice la Biblia sin saber a dónde iba. Simplemente ese nuevo Dios que le había llamado, pues dijo que lo llevaría a la tierra y así se fue, creyendo en esa promesa. Y es en ese sentido que este pacto es un pacto de fe y por ello Abraham es llamado en la Escritura el padre de la fe, porque fue el primer hombre que demostró una confianza absoluta en el Eterno, obedeciéndole sin cuestionar, cosa que es muy difícil. Amén. Él dice fue llevado por esa sola promesa sin saber a dónde iba. Le creyó al Señor, cosa que nosotros hoy francamente no es fácil. Ahora, hubo una condición en este pacto, la condición del pacto. En cuanto Abraham obedece en fe y sale primero de Ur, de los caldeos, y luego llega a la tierra de Harán. En ese tiempo iba acompañado de su papá Taré y también de su sobrino Lot, o sea, no se fue él solo, porque viajar en aquel tiempo pues era complicado y riesgoso, no podía usted andar solo en la calle. Se viajaba normalmente en familias, en grupos. Entonces él sale de Ur y se va a Harán. Y es ahí donde el pacto es ofrecido por el Señor y comienza a entrar en una nueva etapa. Solamente le faltaban salir de su parentela. O sea, el primero dejó su ciudad, pero se llevó a su familia y eso es más difícil hacerlo a veces. Alguien dirá, oiga, ¿y cómo dejó a la familia si son algunos tan pegajosos? ¿Verdad que sí? Usted no tiene familia pegajosa, esa que por más que le dice, ahí te visito y ahí anda, le llama y todo. Yo sí tengo familia muy pegajosa. Entonces, ¿cómo Abraham había llevado consigo a su padre, que Taré muere cuando llegan a Harán, y se queda él y su sobrino Lot? Hasta que finalmente, llegando allá a la tierra prometida, todavía llevando a su sobrino, el patriarca no se desprendía de Lot. Por eso dicen que Lot representa a aquellos familiares que son una carga para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿eh? Y de eso hay enseñanzas muy, muy buenas. Lot, ¿cómo le llamaríamos a Lot? El familiar incómodo, el que siempre está ahí dando problemas. Pero la condición que exigía Adonai era, tienes que dejar a tu parentela también, y eso no estaría totalmente satisfecho. Y fue por eso, usted recuerda en Génesis 13, que como crecía tanto el ganado de los dos, ya no podían estar en un mismo territorio, y llegó una discusión entre sus esclavos por el territorio para apacentar las ovejas. Y es ahí donde Abraham le dice a Lot, ¿sabes que ya no podemos estar juntos? Incluso le dio la oportunidad de decir, mira toda la tierra, elige a dónde te vas y yo me voy al lado contrario. Y vaya que Lot se fijó en las llanuras más fértiles. Se ha aprovechado, no le dijo a Abraham, vamos a echarlo en suerte, sino, no, él agarró lo supuestamente más bonito. Y Abraham agarró el lado contrario, pero terminó Lot quedándose a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos cuál fue el desenlace. Tuvo que salir huyendo de ahí por el fuego y el azufre, el castigo que el Señor trajo en esa ciudad. Terminó perdiendo a su mujer. Ya lo sabemos. Ahora vean, el pacto se ratifica, porque a partir de que Abraham deja a Lot, cumpliendo así todas las condiciones que se le habían pedido, acuérdense, eran dos, dejar su ciudad y su parentela, hasta que dejó a Lot, es que vemos que el Señor le ratifica el pacto que le había hecho. O sea, cumpliste la condición final, deshacerte de tu familia, y ya sabemos por qué, ¿eh? Alguien dirá, ¿por qué le puse esa condición? Bueno, porque la ciudad de Ur era pagana y su familia también traía un trasfondo así, y el Señor no quería que le estorbara para llevar a cabo el proyecto que tenía para él. Tenía que ser exclusivamente él y su esposa. Y fíjense lo que dice Génesis 13 del 14 al 17, ¿eh? Y Yahweh dijo a Abraham, y ahí subrayo, después que Lot se apartó de él.
O sea, después de que lo votó, dice, ahora sí te voy a cumplir lo que había dicho. Y fíjense lo que le dice. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. O sea, todo alrededor. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí está ratificando la promesa de tierra. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti la daré. Entonces fija como que la confirmación del pacto viene después que él cumple las condiciones. Si no hubiera dejado a Lot, la promesa hubiera tardado más. De por sí ya Abraham era un hombre viejo a estas alturas y sin descendencia. Y es aquí donde precisamente después, ¿cómo le iba a cumplir el Señor esa promesa de hacer de él una gran nación y darle tanto territorio? Pues tenía que tener descendencia, y ahí es donde viene la promesa de un hijo que incluía el pacto. Adonai le dijo a Abraham, Génesis 15:4, un hijo tuyo será el que te heredará, porque hasta entonces era muy rico, pero todos eran esclavos, no tenía hijo de su sangre. Y él le dijo un día al Señor, Señor, ¿y cómo me vas a dar todo eso que dices si no tengo hijo más que este administrador que tengo? Y no, le dijo, te voy a dar un hijo que te heredará. Y entonces le muestra las estrellas del cielo y le garantiza de nuevo la promesa. Al menos 2 veces en la escritura le ratifica lo que le había dicho cuando lo sacó de Ur. Génesis 15:15 dice, y lo llevó fuera de su casa, de su campamento, era nómada, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Usted cree que se pondría a contarlas? 1, 2, 3. En el desierto se ven muy claro, ¿no? Pero no, ¿cuándo las iba a contar? Y le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas del firmamento. Y aquí la Biblia nos muestra cómo Abraham creyó al Eterno y su fe le fue contado por justicia. Le volvió a creer. Por lo tanto, Abraham fue justificado en ese momento al creer en la promesa, y a partir de ahí el pacto pasa a ser incondicional. Fíjense, el caso de Abraham primero tuvo la condición, dejar su tierra y familia, y una vez que le creyó al Señor hasta este momento, dejó de haber condiciones. Y ahí el Señor asumió la responsabilidad de cumplirle lo que le había dicho. Y vaya que el Señor lo hizo. Ahora vean, no solamente le prometió tierra y le prometió un hijo, descendencia, sino también le cambió el nombre. Adonai le dice a Abraham, Génesis 17 del 1 al 7, lo leo rápido. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Fíjese, y no se llamará más tu nombre Abraham, sin H, eso significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, con H, que significa padre de multitudes. Y todavía no tenía hijo, ¿eh? Oiga bien, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, reyes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Fíjense todo lo que le dijo. Otra vez le ratificó el pacto, y ya se lo extendió más. De ti saldrán multitudes, reyes. Estableceré mi pacto en generaciones perpetuamente con toda tu descendencia. Imagínense cómo estaría Abraham hasta este momento escuchando eso. ¿Cómo es posible? Eso va a ocurrir. Y no tenía hijo. Pero vean, parte del pacto con Abraham implicaba ciertos simbolismos y rituales o ceremonias, ¿usted cree? Y quiero explicar esto,
porque en aquel tiempo los pactos no eran como hoy de un contrato así firmado o vamos a un notario. ¿Cómo se hacía un pacto en aquel tiempo antiguo que tuviera validez? Bueno, eran pactos de sangre. Yahweh le pide a Abraham que realice un ritual que afirmaría la incondicionalidad del pacto que iba a tener con él a partir de entonces, y esto garantizaría el cumplimiento de sus promesas. Pero para entender es preciso recordar la manera en la que un pacto de sangre se desarrollaba en aquel tiempo. Cuando dos personas deseaban entrar en una alianza permanente, realizaban una ceremonia especial por medio de la cual cada uno asumía su compromiso frente a testigos. Fíjese bien, y si una de las partes faltaba a la promesa, solamente con la muerte podría pagar la infracción. Esos pactos de sangre eran, si no cumples, muerte segura. Eran pactos serios. Fíjese bien. Voy a explicar más en qué consisten, porque estos pactos hoy no los conocemos. Las partes que se comprometían llegaban a un lugar escogido, se colocaban dos filas de animales previamente sacrificados, cuyos cuerpos se levantaban como una línea imaginaria entre los dos que iban a pactar. Y en ambos extremos se colocaban los que iban a entrar en pacto, o sea, la línea que los dividieran los animales sacrificados, que representaban algo importante. Luego, cada uno de los que pactaban caminaban lentamente hacia el otro, o sea, caminaban en círculo, este se venía para acá y el otro para allá, al mismo tiempo que iban pronunciando con sus bocas el compromiso al que se responsabilizaban como parte del convenio, hasta que finalmente ambos ocupaban la posición contraria, o sea, yo me iba para allá y el otro se venía para acá. ¿Sí lo entendemos? Ahora, esto simbolizaba que ahora cada parte tomaba lo prometido por la otra parte, ocupando su posición. O sea, había un acuerdo, yo voy a estar de aquel lado tomando lo que tú vas a ofrecer y tú de este lado tomando lo que yo voy a ofrecer como parte del convenio. ¿Lo entendemos? Ahora, fíjense bien, en este pacto de sangre donde si uno fallaba podría perder la vida, el Señor exime a Abraham de esa responsabilidad en el pacto de sangre. Porque alguien dirá, oiga, pues Abraham, su descendencia, si Abraham no lo hizo, aunque también Abraham fue imperfecto, acuérdese, que ya andaba por allá engañando al faraón de que su esposa no era su esposa. No era tan perfecto en los términos que hoy diríamos. O sea, si Abraham no hubiera fallado, el pacto quedaría sin cumplir, lo cual sucedió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y de los animales que hablamos. Aunque la presencia de esos animales que se sacrificaban como parte de esa ceremonia y se ponían como una línea entre los dos que pactaban, representaba que si la falta de compromiso de alguno no se cumplía, la sangre de esos animales que había sido derramada representaba la propia sangre que sería derramada del que no cumpliera su parte. Esa era la infracción, por eso esos animales decían, mira, así como los ves muertitos, si no cumples, ya sabes. Para eso era, por eso era un pacto de sangre. Sin embargo, el Eterno exime a Abraham y a su descendencia de dicho riesgo. O sea, si Abraham y su descendencia fallaban, no había pacto y era la muerte. Entonces, vean, el Señor le dice a Abraham, prepara el sacrificio. Y cuando ya lo tiene, ¿saben qué pasa? El Señor no aparece. Lo está esperando todo el día en la tarde y dice, pues el Señor me dijo que tuviera los animales, que iba a pactar, y pues él sabía el pacto, pero no llegó. ¿Y qué dice Génesis 15:11? Ya en la tarde, habiendo los animales siendo sacrificados de temprano, dice, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba y el Señor no llegó. Dijo, pues ¿qué pasó? Pero no lo hizo sino con la intención de no hacer el pacto de sangre con Abraham, porque si no, él se hubiera comprometido, si fallas, te mueres. Por eso el Señor lo salvó. Y fíjense qué fue lo que ocurrió.
Llega la tarde, la noche, y el Señor no llega. Y él espantando a las aves de rapiña y de cansancio se queda dormido. Y aquí hablamos del sueño de Abraham. Una profunda oscuridad cayó sobre Abraham, quien quedó profundamente dormido. Pero mientras estaba dormido tuvo un sueño profético. Génesis 15:17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La presencia de Dios. El fuego entre los animales, o sea, al final se cumplió la ceremonia, pero lo hizo solo el Señor, sin Abraham. Él nomás estaba dormido soñando. Y es ahí donde le revela que de él va a ser una gran nación y que esa nación va a terminar siendo esclavizada en Egipto, a donde el Señor los va a rescatar. El Señor le anunció eso. Pero vean, el Señor lo dijo, lo voy a hacer yo solo, porque si tú participas, te comprometes, y si no cumples o fallas con el pacto, muerte segura. El Señor lo salvó. Yahweh no permite a Abraham participar en la ceremonia. Yahweh se coloca en la posición de Abraham y camina por Abraham a través del fuego y con los animales. Y al hacerlo toma sobre sí mismo la responsabilidad que el patriarca debía asumir en la ceremonia, para que no quedara como un compromiso donde si fallaba muriera. Qué grande es el Señor. Amén. ¿Y sabe qué representa eso? Por eso el Señor llegó tarde y ha dormido. Le dijo, mira, ahí te va. Yo lo voy a hacer solo. Yo voy a ser el único que me voy a comprometer. Lo libró de la condena, previendo que Abraham fallaría en asumir todas las condiciones que vendrían después. Como parte de los acuerdos del pacto, el Eterno no permite al patriarca participar de la ceremonia a fin de librarlo a él y a su descendencia de una muerte segura por incumplimiento. Al asumir Yahweh la posesión de Abraham, hace válido el pacto y al mismo tiempo toma sobre sí mismo la responsabilidad de la penalidad de la violación del pacto. Si la descendencia de Abraham rompe el pacto, Yahweh asume el castigo. Y díganme si eso pasó. Claro, el Señor sabía. Y él dijo, ya no, por cuanto me has creído hasta aquí, de aquí en adelante no habrá condición para ti. El pacto te lo voy a cumplir aún si tu descendencia incumple. ¿Y eso cómo se llamaría, hermanos? Gracia. El pacto termina siendo un acto de gracia. Porque a partir de aquí el pacto abrámico deja de ser un pacto condicional para convertirse en un pacto incondicional e irrevocable. Sin embargo, cuando miramos cuidadosamente los hechos que tuvieron lugar en este ceremonial de sangre, que ya expliqué, nos daremos cuenta que toda la responsabilidad está ahora sobre los hombros del Señor, e implica que la transición de la condicionalidad a la incondicionalidad del pacto no es otra cosa que un acto de la gracia de Adonai por Abraham y su descendencia. Fíjense, desde aquí el Señor ya estaba diciendo, si ustedes fallan, yo pago. Yo pago la pena. Y la pena es muerte. Y sabemos quién pagó eso, ¿verdad? Ya nos estamos dando una idea. Desde aquí está presente el Mesías, quien asumiría el costo del rompimiento del pacto por la descendencia de Abraham. Entonces, a partir de aquí el pacto se vuelve incondicional. La naturaleza incondicional e irrevocable del pacto abrámico a partir de este ceremonial implica que ahora no importa lo que suceda, el Eterno intervendrá naturalmente o soberanamente para que las promesas sean cumplidas y el programa de redención ya planeado, hacia lo cual apuntaba la promesa, finalmente se alcance. Ahora son asegurados el surgimiento de una gran nación a partir de Abraham, la promesa de una tierra para esa nación que es Israel, y la promesa de bendición para los que lo bendigan y de maldición para los que lo maldigan. O sea, todo se iba a cumplir, todo lo que el Señor le prometió, pero ya no estaba condicionado a que la descendencia de Abraham cumpliera. Esa era la diferencia. Y es ahí donde empezamos a desglosar esto,
Póngase listo porque esta parte le va a gustar. Como parte del pacto, pues había la promesa de una nación. La primera provisión que Adonai ofrece a Abraham en este pacto era, según Génesis 12:2, haré de ti una gran nación. Vaya contando las promesas, las bendiciones que incluía el pacto. Ese es el primero. Haré de ti una gran nación. Sin lugar a dudas, esa gran nación es Israel. Lo sabemos. Por lo tanto, Israel, como instrumento creado por Adonai, es la clave para comprender el programa de redención y el programa profético del Señor en el futuro. Por medio de Israel vendría la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente para dar cumplimiento a Génesis 3:15. Esta es la razón por la que Satanás, oiga bien, ha esparcido el antisemitismo en todo el mundo, porque quiere acabar con Israel. Ahora lo entiende. Si el Señor dice, Israel, la descendencia de Abraham va a ser el vehículo de la salvación hasta que venga el Mesías y salve al mundo, pues Satanás dice, vamos a acabar con Israel. Y toda la historia bíblica hasta hoy ha consistido en levantar naciones, pueblos, para tratar de destruir e exterminar a Israel. ¿Y ha podido? No. Porque si alguien protege a ese pueblo, es el Señor. Es parte de su plan de redención para el mundo hasta hoy. Viene la segunda promesa. Vaya contando. La primera, haré de ti una gran nación, Israel. Segunda promesa dada al patriarca es de carácter personal. Le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Génesis 12:2. Efectivamente, si miramos cuidadosamente la vida de Abraham, percibiremos que fue un hombre grandemente bendecido en todas las áreas de su vida. Dígame, ¿qué le faltó a Abraham? Tuvo bendición económica, fue un hombre próspero, pero también en lo emocional y espiritualmente. Así pues, el Señor le cumplió esta promesa personal, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Amén. Y luego, obviamente, ahí mismo está la segunda parte, la tercera promesa, porque aquí venían dos, te bendeciré, y luego la tercera promesa es, engrandeceré tu nombre. Y fíjese bien, esto del nombre, dentro de la cultura bíblica, el significado del nombre es muy importante. Hoy en día, los nombres que tenemos los eligen los padres a gusto, ¿no? O porque les ponen el nombre del artista favorito, el de la telenovela. Ya no se usa el calendario, ¿verdad? Afortunadamente. Esos nombres de antes, ¿verdad? Te tocó. ¿Qué nombre recuerdan del calendario? De esos nombres, que venían. Ruperto. Y bueno, pues ni modo, ¿verdad? Así, naciste este día y tómalo. ¿Verdad? Dulces nombres. Bueno, hay muchos. Dentro de la cultura bíblica, el significado del nombre es muy distinto. El nombre es algo más que la manera de identificar o llamar a una persona. El nombre implica, oiga bien, naturaleza, destino, misión y autoridad. Todo eso implica un nombre. Al prometer a Abraham, engrandeceré tu nombre, implicaba un cambio de la naturaleza interior de Abraham y un cambio en su destino final de vida. O sea, le cambió todo. Y el Señor le puso otro nombre, pero eso implicaba cosas importantísimas para él. Fíjese bien, lo voy a explicar aquí. ¿En qué consistió el cambio de nombre? En hebreo, Abraham, sin H, significaba simplemente padre. Pero Abraham, y ahí lo divido, se fija bien que lo único que se le agrega es un H en la mitad. Y usted sabe que el H es una de las letras, de las 4 letras del nombre sagrado del Eterno. Yuhet Bajeb, que nuestra traducción es YHWH, que es impronunciable. En hebreo, Yud-Het Vav-Het. Le incluyó allí ese nombre, que no es cualquier cosa, Y a partir de esa letrita, el nombre pasa de ser simplemente padre a padre de multitudes.
Y como la introducción de una de las letras sagradas de Adonai, la H, que le fue agregado a su nombre, está presente. Eso hace resaltar que tal cambio de nombre no solamente obedece a una intervención sobrenatural de Dios, sino que también implica que sus resultados serán sobrenaturales. O sea, ahora el nombre del Eterno está incluido en el nombre de Abraham. O sea, el Señor va a estar con él todo el tiempo. Eso implica. Por eso que es importante que algunos de nosotros tengamos nombres bíblicos donde tiene que ver con Dios. Era la manera en que los hebreos llamaban a alguien siempre en relación a Dios. El Dios de la justicia, creo que se llama Daniel, ¿no? Juan, el amado del Señor. Todo tiene que ver con él. Amén. Así es de que aquí Abraham fue el primero que tuvo la H, una letra de Dios diciendo: yo estaré contigo hasta en tu nombre. Y luego viene la cuarta promesa: serás bendición. Porque no solamente era tú serás bendecido, sino serás bendición. Y vean, en efecto, dentro del judaísmo hasta el día de hoy se dice que la más grande bendición de todas las bendiciones que se pueden tener es ser un instrumento de bendición. Oiga, porque no solamente es que tú seas bendecido, a ver, piénsenlo bien, porque alguien pensará egoístamente y dirá: con que a mí me bendiga el Señor y me prospere y me dé salud y todo lo que yo necesito, suficiente. Ah, qué padre, ¿verdad? Pero todo queda en usted. Pero qué tal si el Señor dice: te voy a bendecir y además tú vas a ser bendición para otros. ¿No es eso más importante? ¿No le gusta eso? Y a eso somos llamados nosotros, a ser bendición. Porque hoy en día todavía hay muchos creyentes que nos comemos la chuleta solos y no la compartimos. Hay que ser de bendición. Eso fue el llamado de Abraham. Y el pueblo de Israel es un pueblo que hasta el día de hoy fue formado sobre promesas de bendiciones. Y un judío hasta el día de hoy, vean, bendice al tiempo de comer. En todo tiempo bendice. Al comer, al salir, al entrar, bendice a la esposa, a los hijos, en Shabbat. Y siempre el pueblo de Israel está bendice y bendice y bendice. Es imposible concebir la vida de un hebreo, de un judío, sin bendiciones. Porque de eso se trató la vida de Abraham. Era bendición derramada en todos lados. ¿Por qué cree que donde estaba un israelita, un hebreo, habría bendición? Cuando llegó Abraham allá en Egipto, allá el Señor prosperó a Faraón, ¿verdad? ¿Qué me dice de José? Llegó como un esclavo a Egipto y el Señor prosperó a toda la nación por un hombre. Entonces, si usted es un hombre de fe, de la bendición nos debe de seguir a nosotros, no nosotros andar buscando bendiciones. La bendición sigue a los que somos de fe. Y hay para los demás que nos rodean. Pero fíjese, dice, más específicamente, bendeciré, también le dijo, a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y cuidado con eso, hermanos. Esta es la quinta promesa que Yahweh entregó a Abraham en Génesis 12:3. Incluye una garantía de protección contra todo maleficio levantado contra Abraham y su descendencia. El Señor le dio un seguro de protección. Al mismo tiempo incluye un castigo severo para los que levanten dicho maléfico en contra de la descendencia de Abraham. En su sentido primario, bendecir, ¿qué es bendecir a Israel o a la descendencia de Abraham? Pues hablar bien de una persona. Y maldecir, pues es lo contrario, hablar mal de una persona. Y vaya que muchos lo hacen. Ahora, ¿qué es lo que implica bendecir? Desde el punto de vista del idioma hebreo, el término barak, y ahí lo pongo en hebreo, contiene la idea, porque es la palabra que aparece en el versículo. Cuando habla de serás bendición y el que te bendiga será bendecido por mí. Barak es el término hebreo que contiene la idea de impartir paz y plenitud. Cuando usted bendice a alguien, su deseo especial para esa persona incluye éxito, prosperidad
y todo lo que se necesita para disfrutar de plenitud, la paz y felicidad plena. Eso es bendecir. Va más allá de un simple deseo. ¿Sí me explico? Hoy en día usted le dice a la gente, que te vaya bien. Pero bendecirlo es que Dios te llene de prosperidad, de paz en todo lo que emprendas. Por eso es que en la Escritura aparece más de 400 veces la palabra Barak en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, porque vemos lo importante que es este concepto y fue parte del pacto abrámico. Y vea algo muy importante, siendo que es Yahweh mismo quien bendice a Abraham, en la bendición va también transferido el poder que el Eterno le da a Abraham de que esas promesas sean concretadas exitosamente para él y a todos los que él bendiga. O sea, el Señor le dio ese poder. Donde él fuera, había bendición. Amén. ¿Quién quiere entonces Barak? Bendición. Amén. Plenitud, gozo y paz. Barak. Y sabe que esto es una ley espiritual. Debido a la naturaleza de aquel que afirmó el pacto con Abraham, el Señor ha establecido como un principio espiritual que todo aquel que hable bien de Abraham será bendecido por él, mientras que todo el que hable contra Abraham y su descendencia por él será maldecido. Y yo pregunto, ¿será por ello que Satanás intenta que todo el mundo, las naciones, maldigan a Israel y hablen mal en su contra? Porque él sabe que en automático la nación, el rey, el líder, quien sea, que hable mal de Israel, ¿qué le va a pasar? Pues va a ser maldecido. Entonces, sin saber, Satanás les pone el pie y los compromete en ponerse en contra de aquel que el Señor bendijo para que les vaya mal, porque sabe que eso acarrea maldición. Y es aquí donde yo pongo como una advertencia. Debemos revisar nuestra postura ante el pueblo de Israel, porque sabía que hoy mismo, entre la guerra de Hamás e Israel, hay cristianos, y yo conozco algunos que sí, bueno, he visto comentarios hasta en Facebook, se ponen del lado de Hamás, y son creyentes, y yo digo, pues que no conocerán la Biblia, y aunque digan, no, es que es un genocidio, y que Israel se aproveche, que tiene ventaja, y mucho armamento, y mata niños y mujeres. Por favor, eso es lo que dice la televisión, los medios que están en contra de Israel. Y hasta la ONU está en contra. Entonces, cuidado con esas. No se ponga nunca del lado contrario de Israel, porque estaría en maldición. Y es ahí importante que revisemos nuestras actitudes internas y nuestra manera de referirnos a Israel, ya que es tiempo de que todos los creyentes comiencen a cambiar sus confesiones y posiciones teológicas con respecto a Israel que estén equivocadas. Y vaya que sí hay. Y oiga bien, hoy que la iglesia habla de buscar avivamientos, no habrá avivamiento en la iglesia a menos que estén bien con el Señor, y no se puede estar bien con Adonai mientras se piense y se actúe contra su pueblo. ¿Quién es el pueblo? Israel. Así es que cuidado con eso. ¿Qué más sigue diciendo? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que dice la versión traducida de Reina Valera de Génesis 12:3. Y aquí tenemos la sexta bendición dada a Abraham. Sexta, Es debido al alcance de esta promesa que un pacto abrámico es un pacto mundial, universal, porque se proyecta hacia todas las naciones del mundo. El significado de esta provisión implica que cuando Yahweh llamó a Abraham, no estaba rechazando o despreciando al resto de la humanidad, como algunos creen, sino que por el contrario estaba ideando un plan para poder alcanzar a toda la raza humana. Desde un principio, el Señor quiso bendecir a todas las naciones, pero lo hizo a través de Abraham, no los dejó fuera, porque mucha gente argumenta, oiga, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios nada más estaba con el pueblo hebreo? Bueno, porque todo era parte de un plan hasta que la revelación llegara y alcanzara a las naciones, pero desde el tiempo de Abraham, el ser bendecido el mundo a través de él ya era un hecho y parte del pacto y la promesa. Ahora, quiero que aquí hay una revelación importante.
Porque en las Biblias traducidas al español se traduce como serán en ti benditas todas las familias. Y el término que se traduce como familias y que en el original hebreo, la palabra que se menciona ahí y se traduce como familias es la palabra hebrea mispajá. A ver, diga conmigo, apréndase la palabra mispajá. Y eso significa, se puede traducir como familias, pero también como tribus o pueblos. Y cuando usted le acompaña esa frase, mispajá, con otra frase hebrea que significa de la tierra, nos da un significado distinto, que está relacionado más bien con los pueblos o naciones gentiles, las naciones de la tierra, más que con familias. Habla de naciones. Por lo tanto, el pacto abrámico es uno que incluye a las naciones de la tierra. ¿Quiénes son las naciones de la tierra en el lenguaje bíblico? Los gentiles, los goyim, de lo cual ya hemos enseñado mucho. En otras palabras, si los gentiles van a formar parte de este programa de redención de Adonai, lo harán sobre la base del pacto abrámico que estamos enseñando. O sea, esto abarca también al pueblo gentil. Y a eso va la promesa. Y fíjese algo muy importante que aprendí yo mismo en esta enseñanza al estudiar. Esa frase, serán injertadas, tiene relación con esas familias y naciones en el pacto de Abraham. Porque si miramos cuidadosamente en el original hebreo, veremos que el término que se traduce en la mayoría de las versiones en español como serán benditas, ya dijimos, pueden ser familias, pero lo más cercano al significado son naciones, serán benditas. Ahí utiliza la palabra hebrea benibrejú. Benibrejú, serán benditas, así se traduce. Pero el significado literal de este término no es necesariamente serán benditas, para lo cual el idioma hebreo hubiera usado la palabra ibrejú, que no aparece en Génesis. Ibrejú sí será, se traduce como serán benditas, pero la palabra que aparece allí es benibrejú. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Serán injertadas. ¿Y eso a qué le suena en la Biblia? ¿Lo está entendiendo? Ya le da una pista. En lugar de serán benditas, serán injertadas. Ese es el significado hebreo que se utiliza en el pasaje. De manera que lo que de aquí se habla como parte del pacto de Abraham es injertar, no bendecir. Y aunque alguien dirá, bueno, bendecir pues también es bueno, pero ¿por qué injertar? Y aquí lo aclaro mejor, por si alguien tiene dudas de dónde saqué esto. Mire, el texto hebreo completo de la frase de Génesis 12:3 dice lo siguiente, ahí lo pongo en español, no en hebreo, para poderlo leer. Dice así la frase completa, Benibreku ba ka kol mispajot haramá. Y eso en hebreo se traduce como serán injertadas en ti, Abraham, todas las naciones o pueblos de la tierra. Serán injertadas en ti, pero ¿dónde los va a injertar? Y como una comprobación de que esto es el significado, injertar y no bendecir, como dice en español, voy a citar el Talmud. ¿Qué es el Talmud? La colección de escritos judíos que incluyen todas sus tradiciones orales, muchas de las cuales se remontan al tiempo del judaísmo de la época de Yeshua. Y en aquel tiempo encontramos que tal frase de este pasaje se traducía también como injertar, no como bendecir. Lo cual implica que desde ese tiempo, en el tiempo de Yeshua, el significado original que los rabinos le daban a este término del pacto de Abraham, tuvo dentro de lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo el significado de injertar, no de bendecir. Amén. Entonces, fíjese, esto yo lo aprendí hoy y digo, oh, wow, injertar, no bendecir. Así lo interpretaban los rabinos de la época de Yeshua. Pero ahora en la traducción se le cambian nombres que le dan un significado mucho más relativo y que lo que originalmente, por eso es importante
interpretar el texto hebreo. Serán injertados. Por lo tanto, la verdadera naturaleza de esta promesa es que por medio de la simiente de Abraham, la cual es el Mesías, las naciones gentiles, los Goyim, tendríamos la oportunidad de venir a ser injertados en la gran nación que Yahweh había prometido hacer a partir de Abraham. Esto es Israel. Así, en una de las provisiones del pacto abrámico, los gentiles que formamos parte de las naciones del mundo, tendríamos ahora la oportunidad de formar parte del pueblo de la promesa, siendo injertados desde la promesa del pacto de Génesis 2. Si alguien pensaba que a partir de Pablo se habla de injertar a los gentiles, no, ya era parte de la promesa de Abraham en el Génesis. Y esto es precisamente lo que dice Pablo en Romanos 11 del 17 al 21, lo leemos rápido. ¿Qué dice Pablo hablando de injertar a los gentiles en el olivo? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, hablando a los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. Y ya dijimos que Reina Valera dice en lugar de ellas, que está mal. Fuiste injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Igual que Abraham. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué advertencia hace Pablo? Por eso dice, sé humilde, fuiste injertado por la fe, no porque te lo hubieras merecido, pero no le quitaste lugar a las ramas originales que son el pueblo de Israel. Eres parte de ellas, y eso es bendición para nosotros. Y es aquí donde estamos llegando al final. El plan de redención, porque detrás del pacto abrámico, con todo lo que hemos enseñado, es debido a las provisiones que este pacto de Abraham traen a los gentiles, que ahora forman parte integral del programa de redención de Adonai para el mundo, y del cual Israel y su Mesías son los instrumentos escogidos para alcanzar a todas las naciones de la tierra y a injertarlas al pueblo de Israel. Y al Eterno le plació hacerlo por medio de un programa o de un plan que está esbozado dentro de lo que llamamos el pacto abrámico, que incluye, ya lo vimos, tanto a Israel como a los gentiles, quienes serán alcanzados y traídos a la nacionalidad de Israel, nación que el Señor escogió para ser su pueblo. Ya lo hemos dicho, para ser parte del pueblo tenemos que ser parte del pueblo de Israel, no hay otro pueblo distinto, aunque así se haya enseñado mal. Entonces, somos herederos de la promesa, nosotros también como gentiles. Después, en virtud de la inclusión de los gentiles dentro del pacto, que cuando estos reciben al Mesías como Señor y Salvador, tienen también acceso a las provisiones del pacto y vienen a ser, juntamente con los de Israel, herederos de la promesa. Y eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice en Gálatas 3:29. Si vosotros sois del Mesías, le dice al pueblo gentil, que eran gentiles, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya ve, ahí estamos incluidos, pero tuvimos que entender que éramos parte del pacto desde un inicio, sin saberlo. Así es de que somos llamados a compartir la promesa. Tanto los gentiles de entre las naciones del mundo que hemos venido a la fe, no venimos a constituir un pueblo separado de Israel, sino que somos traídos a ser parte de la nacionalidad de Israel. Somos israelitas por la fe. Amén. Para tener acceso a una herencia que por medio de la simiente de Abraham, que es el Mesías, se convierte en una herencia compartida. O sea que ahora tanto judíos como gentiles somos parte de una misma promesa por el Mesías. Es por eso que Pablo dice en Efesios 3:6, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías por medio
del Evangelio. Ahí estamos incluidos. Amén. Y somos también unidos por la promesa. Sobre esta declaración bíblica podemos decir que no habrá realmente avivamiento en lo que hoy se le llama iglesia y se le divide del pueblo de Israel hasta que estos dos herederos se acepten mutuamente y decidan trabajar juntos por el restablecimiento del reino del Señor en la tierra. Pero oiga, qué difícil, ¿eh? El judío que está pegado a sus tradiciones, sobre todo tradiciones orales del judaísmo, desecha al cristiano. Y el cristiano desecha al judío. ¿Y cuándo va a venir la unidad? Hasta que venga la unidad, va a aparecer el Mesías, porque eso va a venir. ¿Sabía eso? Entonces, si hoy queremos un avivamiento, judíos nacidos de nuevo, que entran a la fe por el Mesías, desde luego, y gentiles nacidos de nuevo, ahora israelitas nacionalizados, ciudadanos israelitas, que es lo que somos, tenemos que reconocernos mutuamente como miembros del mismo cuerpo y aceptar que somos coherederos de la misma promesa dada a Abraham. O sea, todos nos metimos ahí. ¿Se fijan? Y finalmente termino con esto, vean. El pacto abrámico tiene que ver con el Mesías. Se conecta con el Mesías. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, Pablo, interpretando la promesa que se le hizo a Abraham en Génesis 12, él enfatiza la palabra simiente, que está en singular, no en plural. ¿Y que es una referencia al Mesías? Cuando él dice en Gálatas 3:16, no dice simientes, él mismo lo aclara. El pasaje de Génesis 3:15, a través de tu simiente, le dijo a la mujer, daré el golpe mortal en la cabeza de la serpiente. Pero aquí Pablo dice, no dice simientes como si fueran muchas, sino simiente, como de una sola, la cual es el Mesías. O sea, Génesis 3:15 hablaba del Mesías, la simiente de la mujer es el Mesías. Y sobre la base de esta interpretación podemos afirmar entonces que el pacto abrámico es un pacto también mesiánico en su esencia. Es decir, fue hecho con Yeshua el Mesías de Israel y Salvador del mundo. Y con eso se conecta con el pacto abrámico. Y hemos llegado al final. ¿Qué le pareció? ¿Aprendió algo? ¿Sí? ¿Se le aclaró algo? Un pasaje tan conocido como Génesis 12. Hoy lo hemos desglosado para ver toda la esencia de la bendición que el Señor le dio a Abraham y de lo cual usted y yo ahora somos parte. Óigalo bien, esa promesa nos alcanzó a nosotros. Pónganse de pie. Gracias al Eterno por esta bendición que hemos conocido. Esperamos que la enseñanza edifique a las personas que la van a ver, que la recomienden, que la estudien, que la repasen, porque esto es la esencia de la fe que nos conecta con Abraham y lo hemos visto el día de hoy. Y solamente para que se quede con un poquito de inquietud, hablamos de los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y en la próxima enseñanza queremos compartir el siguiente tema que va a continuar con este y le hemos llamado Isaac. ¿Cómo se traduce eso? Isaac y la figura del Mashiach, del Mesías. ¿Qué relación hay entre Isaac, el hijo de Abraham, que significa risa, y el Mesías? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Así es de que ojalá y sean como las series coreanas esto. Tanta gente las ve, ¿verdad? Dice, el siguiente capítulo. Vamos a aventarnos el siguiente capítulo. Que la gente esté atenta a la serie de enseñanzas que estamos compartiendo desde la Congregación Proyecto de Vida. Deseamos shalom a las personas que van a ver la enseñanza. Muchas bendiciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.